Hello, bienvenidos al día número 2 del Yo Futuro Challenge. El día de hoy vamos a hablar sobre la brújula hacia nuestro yo futuro. ¿Cuál es el camino hacia nuestra transformación, hacia ese glow up que tanto deseamos? Si estás nuevo por acá en este challenge, el día de ayer tuvimos el primer día del reto y en él hablamos sobre aquello que separa a tu yo pasado de tu yo futuro deseado. Hablamos sobre cómo convertirte en un match vibratorio de tu deseo, cómo desbloquear nuevas posibilidades, posibilidades que ni siquiera imaginabas. Y también hicimos un par de visualizaciones para conectar con la energía de tu yo futuro, es decir, conectar con esa versión de ti que ya está viviendo la realidad que deseas. Son visualizaciones muy, muy poderosas, así que si no has escuchado ese primer día, ese primer episodio de esta serie, te recomiendo que hagas una pausa, vayas a escuchar el primer día y luego vengas a este segundo episodio de la serie. También te recuerdo que este challenge tiene sus propios workbooks y ahí es donde realmente ocurre la magia de este reto, ahí es donde ocurre la transformación. Así que regístrate en la página del challenge, te dejo el link acá también en la descripción de este episodio para que puedas tener acceso al área de miembros del challenge y puedas descargar los workbooks de cada día. Los workbooks, como les digo, hacen realmente la diferencia, así que no los subestimen. Tómense un momento para imprimirlos o para sentarse y escribirlos en su cuaderno, donde sea, donde ustedes quieran, pero hagan las actividades. Y luego me cuentan en las redes qué tal les fue. Quiero conocer sus historias, sus reacciones, qué tal la pasaron con la visualización, qué tipo de epifanía, despertar, lección, qué información importante les llegó después de realizar los workbooks. Cuéntenme todo. Ahora sí, vamos a empezar con el día de hoy, que me emociona mucho. Este día me inspira muchísimo. Hoy estuve repasando los puntos que quería hablar con ustedes y me sentí tan conectada, tan alineada, tan emocionada que wow, esta información siempre es útil, siempre ayuda, no importa en qué época del año la escuches, no importa cuántas veces la escuches, son básicos de la vida, son herramientas básicas de manifestación que siempre te van a ayudar. Vamos a hablar sobre la brújula hacia tu yo futuro. En el día 1 entendimos claramente nuestro verdadero deseo, lo que realmente queremos. Y en el día de hoy vamos a aprender cómo llegar a ello, cómo realmente manifestarlo, qué camino vamos a atravesar para lograrlo, cómo vamos a pasar de un punto A un punto B. La brújula, empecemos por acá. Todos tenemos una brújula interior que nos guía. Esta brújula se expresa en nuestros sentimientos. Esa brújula es nuestra intuición. Yo desde hace ya varios años me permito ser guiada por mi intuición en cada momento del día. La mayoría de las decisiones que tomo están basadas en mi intuición. ¿Por qué? Porque mi intuición tiene una sabiduría que mi mente racional aún no logra procesar, no puede procesar. Si tú escuchas las historias de las personas de éxito, te van a contar siempre que se dejaron guiar por su intuición, que siempre siguieron su instinto. Todos tenemos ese poder. Lo que sucede es que no todos le prestamos atención. De hecho, yo pasé de una época de mi vida en la que no le prestaba atención a mi intuición y ni siquiera la podía escuchar. Era como que ni siquiera estaba allí, a esta época de mi vida en la que la escucho claramente. Claramente, todos los días, para mí es muy, muy evidente lo que mi intuición viene a decirme. ¿Por qué comencé a escucharla tan claramente? Porque empecé a prestarle atención a mis verdaderos deseos, a lo que yo realmente quiero, a lo que me siento guiada, a las sensaciones de mi cuerpo, a mis sentimientos, emociones, en vez de guiarme por los deberías de los demás, los deberías de la gente, deberías hacer tal cosa. Cuando basas todas las decisiones de tu vida en los deberías, dejas de escucharte a ti y dejas de ser auténtico. Y cuando dejas de ser auténtico y dejas de escucharte, apagas la voz de tu intuición. Entonces, sé fiel a ti,
primera lección del episodio de hoy. Sé fiel a ti, escúchate, presta atención a tus verdaderos deseos, a tus sensaciones, a tus emociones, a lo que sientes que tú deberías hacer y no lo que los demás te dicen que deberías. ¿Cómo diferenciar cuando te habla la intuición o cuando te hablan los miedos o la ansiedad? Esta es una pregunta común que la gente se hace. Todos nos las hemos hecho en algún momento. ¿Cómo diferencio esa voz en mi interior? ¿Cómo sé realmente si es mi intuición o si es el miedo? Hay una forma muy sencilla de hacerlo. La intuición se siente en tu cuerpo como una sensación que se expande, como una sensación de expansión. En cambio, la ansiedad o el miedo te hace sentir que te contraes. La intuición se siente como algo positivo, como algo que te va a llevar a un buen resultado, a un siguiente nivel, a la expansión. En cambio, el miedo o la ansiedad se siente de forma negativa y como algo que te estanca, algo que no se siente alineado, no te sientes bien. Ahora, ¿cómo utilizamos nuestra intuición para manifestar o cómo lo utilizamos en nuestro día a día? ¿Cómo lo utilizamos para que nos guíe hacia lo que queremos? Te lo voy a explicar con una especie de analogía. Por ejemplo, si tú te vas a encontrar con una amiga en un lugar al que nunca has ido antes, ¿qué necesitas inicialmente? ¿Qué necesitas para llegar a ese lugar? ¿Qué dato necesitas? Necesitas una dirección, ¿no? Necesitas exactamente cuál es ese lugar, esa dirección. Ahora, ¿cómo haces para llegar a una locación cuyo trayecto desconoces? ¿Qué herramienta usas? Probablemente en la actualidad, en estos días, utilices Google Maps, ¿ok? Google Maps vendría siendo como el Maps de nuestra intuición. Básicamente, como el mapa de nuestra intuición. Entonces, cuando tú pones la dirección en Google Maps, te aparece el trayecto que debes recorrer para llegar hasta allí, ¿no? Y ese trayecto, por lo general, te sale por partes o por segmentos, o se va segmentando el camino. A medida de que avanzas también te salen diferentes opciones de caminos. Es decir, que no solamente tienes la principal, sino que tienes otras opciones, otros caminos alternativos. Y también te va a pasar que a medida de que avanzas, Google Maps te empieza a decir, gire a la derecha, gire a la izquierda. No puedo. Pero bueno, te empieza a decir eso, ¿ok? Así más o menos se escucha la intuición. Tú vas caminando en tu trayecto con tu destino en la mente, con ese fin en la mente, ese lugar a donde quieres llegar. Y en el camino te va a pasar que te van a salir alternativas, opciones, posibilidades. Y tu intuición va a elegir, te va a decir, te va a indicar la que se siente mejor para ti. Y solamente tú puedes saber eso, solamente tú puedes saber cuál es realmente la mejor opción para ti. Lo otro que va a pasar es que Google Maps te va a mostrar el camino segmentado, sobre todo si tú pones la opción de ir caminando. Entonces, si tú le das zoom a ese trayecto deja de ser una línea y se va a convertir en puntitos. Vas a ver los puntitos claramente. Esos puntitos son como baby steps en nuestra vida. Son como pasitos de bebé, pasitos pequeños. Allí es donde la mayoría se traba. ¿Por qué? Porque visualizar y enfocarte en el resultado final no es suficiente. Tienes que poner mucha de tu energía en esos baby steps, en esos puntitos. Porque en ese trayecto, en esos baby steps, es donde realmente ocurre la transformación. Esos puntitos representan el proceso, los pasos, los hábitos, los sistemas, los comportamientos que tienen que ocurrir para que tú puedas llegar a ese siguiente nivel de tu vida. Así que tienes que visualizarte también tomando esos pasos que te van a llevar hacia donde quieres, ¿ok? Por ejemplo,
¿Quieres ser actriz? No solamente te imagines con el protagónico y ya, que obviamente ese es el deseo, me imagino, el principal, el más importante, la meta. Pero imagínate también tomando las clases de acting. Imagínate también haciendo tu reel, tu CV artístico, tu material, recolectando la información, yendo a los castings, enviando tu material a los castings. Imagínate disfrutando ese proceso. Imagínate cómo es tu día en ese proceso, cómo se ve tu día trabajando por tu sueño, yendo hacia tu sueño, cómo se ve tu día conectando con esa energía. Si eso no te parece atractivo, si no te emociona, entonces yo pienso que no tiene sentido. Creo que deberías cuestionarte si realmente eso es para ti, si realmente te llama, si realmente se siente auténtico, porque la vida no es el resultado final, es el proceso. Imagina que a un pintor, por ejemplo, solo le emocione tener su obra de arte lista, terminada. Eso no tiene sentido. Lo ideal, lo más auténtico sería que disfrutara el hecho de pintar. Eso es lo que realmente le llena el alma a un artista, a un pintor. Lo mismo pasa con un escritor. Imagínate que solo le hiciera feliz tener la obra terminada, el manuscrito terminado. No tendría sentido, porque su vida sería escribir. Su día a día sería escribir, el proceso sería escribir. Si solamente le hace feliz tener el manuscrito terminado, no tendría nada de sentido ser escritor. El resultado final solamente satisface al ego. El proceso es lo que realmente hace feliz al alma. Esto no quiere decir que todo el proceso será un cuento de hadas, no. Hay veces que el proceso no es glamuroso, que habrá miedos, obstáculos y que tendrás que salir de la zona de confort, por supuesto que sí. Pero el reto también hace que el proceso sea emocionante. La transformación, la persona en la que te conviertes cuando atraviesas esos miedos, esos obstáculos, cuando sales y expandes tu zona de confort. Eso da la felicidad también. Hay una frase de Tony Robbins que acabo de recordar que dice algo así como: la felicidad es el progreso. Y creo que tiene demasiado sentido, porque si bien las metas, lograr las metas nos hace felices, yo creo que la verdadera felicidad detrás de lograr una meta es la persona en la que te convertiste, el tipo de persona que logra ese tipo de cosas. Justo ayer leí una frase de James Clear. James Clear es el autor de Hábitos Atómicos, que decía: las nuevas metas no te darán nuevos resultados, un nuevo estilo de vida sí. ¿Qué pasa? Un estilo de vida es un proceso, es ese trayecto, es ese acumulado de baby steps. Entonces, si bien debes tener claridad de la meta que deseas, hacia dónde quieres llegar, hacia dónde te sientes llamado a ir, debes enfocar tu energía en el proceso, incluso más que en la meta. De hecho, algo que me ayudó mucho a mí el año pasado fue visualizar mucho antes de irme a dormir. Les comparto este dato para que lo apliquen. Antes de irme a dormir, cómo quería que fuera mi día siguiente. Por supuesto, teniendo presente el tipo de persona que quiero ser. Quería levantarme temprano, quería hacer mi rutina de las mañanas, quería hacer mi desayuno saludable, quería tomarme mis vitaminas, comenzar a trabajar con esa energía alineada, en una casa en orden. Ese era el tipo de persona que yo quería ser. Mi objetivo era convertirme en that girl. De hecho, tengo como un episodio en el que hablé sobre eso, en alguno de los episodios sobre los hábitos. Y esos eran los pasos que yo debía cumplir para convertirme en esa persona, en tener esa energía, en tener ese estilo de vida. Imaginaba todo eso antes de irme a dormir y luego lo hacía todo el día siguiente. Me sentía mucho más inspirada a hacerlo, más motivada con porque tenía muy claro los pasos en mi mente. Y la verdad es que en los pasos es donde realmente está el gozo de cumplir ese objetivo, porque es cuando estás siendo ese tipo de persona. Si yo, por ejemplo, quiero ser una empresaria exitosa, ¿qué tipo de persona tengo que ser?
El tipo de persona que es súper organizada, el tipo de persona que tiene sus prioridades en top of mind, el tipo de persona que es eficiente y gestiona su tiempo desde un lugar intencional y súper alineado, el tipo de persona que lleva una agenda, que se planifica, el tipo de persona que busca aprender más sobre marketing, ventas, gestión de proyectos, el tipo de persona que también se da un espacio importante del día para desconectar y recargar energías porque sabe que eso también es parte de ser productiva. Así que una pregunta que te puedes hacer y que te recomiendo hacerte todos los días y que también la vas a encontrar en el workbook para que te sientas a escribir y lo utilices como journal prompt es: ¿qué tipo de persona tengo que ser para lograr espacio? Ahí tú rellenas ese espacio con lo que tú quieras, con lo que quieres lograr, con tu deseo. Y vas a responder el tipo de persona que, y comienzas a hacer brainstorming, comienza a indagar y comienza a escribir las ideas que llegan de primero a tu mente, sin juzgarlas, sin cuestionarlas, simplemente escríbelas. Te vas a dar cuenta de que se van a sentir como una guía. Esto lo vas a ver mucho mejor en el workbook, así que les recuerdo que lo pueden descargar gratis registrándose en el link del challenge que está en la descripción. Ahora que sabes la importancia del proceso en la manifestación, enfócate en crear una estructura. Fíjense bien, palabra estructura, clave. Una estructura que te inspire y que te ayude a conseguir lo que quieres. De hecho, en mi programa Manifiesta tu Año les comparto cómo exactamente lo hago. Súper detallado y de una forma que no se siente agobiante o abrumador, sino todo lo contrario, que te inspira, te impulsa y te ayuda en cada parte del proceso. Porque ¿qué pasa? La forma en que nosotros planteamos metas tradicionales requiere de una fuerza de voluntad inquebrantable, más motivación para empezar y para continuarlo. En cambio, este método que yo enseño en Manifiesta tu Año no se basa en la fuerza de voluntad, sino que durante el proceso crea motivación intrínseca, que es lo que te va a mantener a ti enfocado y en alineación con lo que quieres en cada parte del proceso, viviendo cada parte del proceso, sacando lo mejor de ti en cada parte del proceso. El proceso se vuelve divertido, se vuelve inspirador. Y otra cosa que sucede con las metas tradicionales es que las metas tradicionales se enfocan en ser realistas. En cambio, el método que yo te enseño en Manifiesta tu Año trabaja la mentalidad de una forma que crea nuevos estándares de lo que es realista para ti. Es decir, abre tu mente de tal forma que te ayuda a ver nuevas posibilidades y manifestar cosas que antes ni siquiera pensabas posibles para ti. Por cierto, recuerden que con solo escuchar esta serie y seguir las instrucciones que les dejé en el área de miembros, pueden participar por una beca a Manifiesta tu Año 2024. Así que recuerden registrarse, ir al área de miembros, ver las instrucciones y participar. Quién sabe, tal vez manifiestes esa beca o aún mejor, manifiestes lo que realmente deseas para este 2024. Ahora hablemos un poco sobre los obstáculos que pueden surgir en nuestro camino hacia nuestra transformación, hacia nuestro glow up. Lo que pasa con los obstáculos es que tienen dos caras de la moneda. Por un lado, pueden entorpecerte en el camino, pero por el otro, si le das la vuelta y si los trabajas, te pueden impulsar, te pueden ayudar a llegar hacia tus objetivos. Para hablar de los obstáculos, tenemos que hablar sobre el miedo. La mayoría de los obstáculos que tengas probablemente tienen una raíz en el miedo. Lo que pasa con los miedos es que los miedos tienen la función evolutiva de protegernos, sí. Nos mantienen alerta ante peligros inminentes, nos ayudan a no tomar decisiones imprudentes, pero si tú no pones al miedo en contexto, si no lo cuestionas, estarías dejando que te paralice y que te aleje de lo que realmente quieres. Por lo general, nuestros sueños están del otro lado del miedo, están del lado de lo desconocido. Entonces es común y es totalmente normal que tengamos miedos al respecto. El miedo al fracaso es de los miedos más comunes y hay que hacer las paces
con esta idea de fracasar. Hay que quitarle el peso negativo que tiene porque necesitamos fracasar, necesitamos equivocarnos para aprender. Yo, por ejemplo, llegué a la conclusión de que necesito fracasar con más frecuencia para aprender y obtener data más rápido, para poder progresar más rápido. Fracasar es simplemente un escalón más hacia el éxito. Eso es fracasar. El otro miedo común es miedo a no ser suficiente o a no tener lo que hace falta. Y te voy a decir algo. Si tienes el deseo, ya tienes todo lo que hace falta. Si tienes el deseo, es porque también tienes el potencial. No te preocupes por lo que no sabes aún, porque si ya supieras cómo se van a desarrollar las cosas, si ya tuvieras las habilidades o los conocimientos, ya lo habrías logrado. Todas esas habilidades, conocimientos o destrezas que piensas que necesitas, las vas a ir desarrollando en el proceso. No hay otro lugar, no van a llegar mágicamente, nadie nace con esas habilidades o esos conocimientos. Las vas a ir adquiriendo a medida que vayas avanzando. Entonces, por eso es tan importante ponerle bastante energía al proceso e intencionar tus días. Empezar tu día con el proceso claro de lo que vas a hacer, con esa energía, con esa alineación. Otro miedo común que nos estanca en nuestro proceso es el miedo a invertir dinero, perder dinero, gastar dinero. Yo tuve que hacer un trabajo interior profundo al respecto en los últimos años y tratar de encarnar una energía de neutralidad al respecto. La mayoría de las personas exitosas tienen esta energía. Las personas que se dedican a las inversiones están en un estado constante de neutralidad al respecto. Saben que para ganar dinero hay que correr riesgos, así que toman riesgos calculados, riesgos inteligentes y los toman desde un lugar de alineación y desde un lugar de inteligencia emocional. Lo que quiere decir es que, y esto recuerdo haberlo leído en algún libro de Robert Kiyosaki hace mucho tiempo, los inversionistas no se pueden poner felices si generan dinero y no se pueden poner tristes si lo pierden, porque lo ven como un juego. Todo eso les está dando un aprendizaje. Lo divertido para ellos es jugar y tener una mentalidad neutra al respecto. Entonces, yo en el 2023 hice el trabajo consciente de gestionar mi dinero desde un lugar de neutralidad y alineación. Empecé a ver el dinero como una herramienta neutral que me permite hacer cosas que fluyen en mi vida, que siempre se puede recuperar. Por lo tanto, no me da miedo perderlo. Por lo tanto, no pongo en un pedestal el hecho de ganarlo. No lo pongo en un pedestal porque es neutral. Es un reflejo realmente de cómo está mi relación con él. Y bueno, no quiero entrar tanto en temas de abundancia, pero esto es importante porque esto también, el dinero y la abundancia es un pilar de la vida. Por ejemplo, yo ya desde el 2022 comencé a ver ciertos gastos como una inversión en mi experiencia de vida. No me gusta ya utilizar la palabra gastos. Lo utilizo como una inversión en distintas áreas de mi vida. Por ejemplo, adquirir un curso es una súper inversión. Libros también, súper inversión, porque sé que me van a ayudar con mi crecimiento personal, espiritual, profesional, etc. Ahora, comprar las entradas para el Eras Tour, para el de Taylor Swift, también son una inversión para mí. Ir con mi familia también es una inversión para mí. Fue una inversión en mi experiencia de vida, porque le añadió magia a mi realidad, le añadió emoción, le añadió aventura, perspectiva, y ahora tengo un recuerdo para toda la vida. Literalmente ese instante en mi vida se convirtió en una especie de core memory, porque además lo compartí con la gente que amo. Eso definitivamente es una inversión para mí y ahora busco todos los años tener ese tipo de inversiones, evidentemente. Lo mismo con el viaje que hice para esquiar y ver la nieve por primera vez. Lo mismo con los cursos en los que invertí el año pasado, que me enfoqué bastante en las finanzas, así que hice varios cursos al respecto. No pienso en esas experiencias o en esos cursos que adquirí como en gastos, sino totalmente en términos de inversión. Así que si hay algo en lo que quieres gastar tu dinero, vamos a eliminar la palabra gastar,
táchala y ahora piensa en invertir tu dinero, pero te da miedo. Cuestiona eso, cuestiona ese pensamiento, de dónde viene esta idea, de dónde viene este miedo, cuál es la raíz. Cuestiona si eso que te dices es una verdad en tu vida o si lo puedes cambiar. Y pregúntate también cómo sería tu vida si eligieras otro tipo de pensamiento, una creencia alternativa a ese miedo. Te voy a contar cuáles son las creencias que yo he adoptado para afrontar esos miedos. La primera, invertir dinero inteligentemente mejora mi experiencia de vida en cualquier contexto, en cualquier área de mi realidad. Invertir dinero en mí misma viene de un lugar de merecimiento, de amor propio, de apostar a mí. Invertir dinero en mí misma es un acto de abundancia. Las personas que invierten dinero en sí mismas entienden que el dinero fluye y que si lo invierten correctamente regresa multiplicado. Otro miedo común, y este tiene que ver mucho con el miedo a fracasar, es el miedo a tomar una mala decisión, el miedo a equivocarte con una decisión importante. La verdad es que yo pienso, la forma en la que yo hice las paces con este miedo es que cualquier decisión que tome viene a enseñarme algo. Si tomo la decisión correcta, genial, avancé un poco en la vida, pero si tomo la decisión equivocada, voy a tener un aprendizaje que no podría obtener de otra forma. Si tomo la decisión equivocada, aprendo y avanzo. Entonces no me da miedo en este punto ninguna de las dos. Siento que es parte del proceso, siento que es parte de aprender. Sin embargo, también me he dado cuenta de que a medida que avanzo en mi camino y mejoro mi conexión, mi relación con mi intuición, es mucho más sencillo tomar la decisión alineada para mí, tomar la decisión correcta. Porque si prestas atención a tus sentimientos, a tus emociones, a las sensaciones de tu cuerpo, se siente claramente cuando es un sí y claramente cuando es un no. Por ejemplo, tienes una propuesta de trabajo, inmediatamente algo en la boca del estómago te dice sí o no. Aunque tú trates de racionalizarlo, aunque trates de buscar el debería, la lógica, tú en tu interior ya sabes cuál es la respuesta. A veces para mí es un no rotundo. A veces es un no dudoso, pero no al fin. Y a veces es un sí. Definitivamente quiero hacer esto. Muchas veces estamos ante situaciones importantes, situaciones decisivas o cruciales en nuestra vida y nos da miedo tomar la decisión, a veces nos paraliza y ojo aquí, importante, no tomar una decisión también es tomar una decisión. Así que mucho cuidado con eso, no dejes que esa parálisis realmente te impida avanzar hacia lo que quieres, ¿no? Pero una de las cosas que yo hago cuando estoy en situaciones así cruciales, situaciones que dan miedo, porque por lo general esos cambios de vida, saltos de vida, decisiones importantes dan un poquito de miedo. Entonces, en vez de preguntarme qué es lo peor que puede pasar, que obviamente uno lo piensa, porque es la pregunta que llega de primero a la mente, qué es lo peor que puede pasar, me pregunto, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y si lo que pasa es incluso mejor de lo que yo puedo imaginar, porque ese nuevo capítulo de mi vida está en un plano de lo desconocido, está en un lugar al que no he ido, está fuera de mi zona de confort, entonces no sé realmente cómo va a ser del otro lado, ¿no? No sé realmente cómo es ese siguiente nivel. Y si es incluso mejor de lo que yo puedo imaginar con los conocimientos que tengo hoy en día, entonces me hago esas preguntas y las analizo y hago journaling al respecto. Me siento y escribir y a reflexionar todas mis ideas. Y si me parece más emocionante lo mejor, e incluso los pongo en balanza lo peor y lo mejor es muchas veces mejor y vale la pena correr ese riesgo porque lo peor no asusta tanto como perder lo mejor. Espero que esto se entienda. Entonces me voy hacia lo mejor. Así tomo las decisiones y obviamente siguiendo a mi intuición. Esta es una situación que veo varias veces al año en algunos de los estudiantes de mis cursos, pero antes de tomarlos, casi siempre llegan a mí y me dicen que quieren tomarlo, pero tienen alguna duda y aún así toman el riesgo, deciden tomar el riesgo y luego me escriben para decirme, Pau, mira lo que logré. Hice esto, manifesté aquello.
recuerdo que en el 2022 me llegó un mensaje súper hermoso a mitad de año diciéndome: Pau, ya logré varios de mis objetivos y ni siquiera ha terminado el año. Me mudé, ahora soy completamente independiente, aumenté mis ganancias de forma exponencial, hice este viaje a Europa, fue el concierto de Dua Lipa. Eso fue en la edición de 2022 de Manifiesta tu Año. El año pasado, en el 2023, recibí un mensaje demasiado hermoso que no se me va a olvidar. Decía algo así como: Pau, quiero contarte que en mayo me mudo al sur de Argentina, a un pueblo que queda cerca de Bariloche. Es una manifestación que contemplé en tu curso Manifiesta tu Año y estoy muy feliz. Y wow, yo de hecho me di cuenta de eso porque yo sigo a mis estudiantes y vi sus historias en un lugar hermoso y entré para escribirle como que wow, qué lindo todo, y justo vi este mensaje que ella me había dejado antes de mudarse. Fue muy mágico. Ese tipo de decisiones de vida dan miedo, pero si te dan miedo y te emocionan al mismo tiempo, entonces tal vez es el camino ideal para ti. En el workbook de esta sesión, ya vamos a terminar, vas a trabajar los baby steps, vas a hacer un ejercicio para identificarlos, vas a hacer un ejercicio para identificar qué tipo de persona logra lo que tú deseas, cuál es ese tipo de persona, y vas a desglosarla para tener como esta idea clara de cómo se va a ver tus días, cómo se va a ver tu proceso. Vas a identificar tus miedos, cuáles son las preocupaciones que te impiden avanzar, que te genera desconfianza, para buscarle una alternativa, una solución, y hacer que sean tus deseos y tu intuición los que te guíen en tu proceso, no tus miedos. Recuerda que puedes descargar los workbooks en el link del challenge, que te lo voy a dejar acá abajo en la descripción de este episodio. Y mañana tendremos el día 3, donde vas a aprender a convertirte en protagonista de tu vida. Gracias por llegar hasta acá. Me cuentan en las redes qué tal les va con las actividades del workbook y nos vemos en el día 3.